En el brillante escenario del humor argentino, Alberto Olmedo destacaba como un titán de la comedia. Sin embargo, detrás de las risas y los aplausos, su vida se vio envuelta en un misterio oscuro que aún hoy deja perplejos a sus seguidores. Únanse a nosotros en este relato, mientras desentrañamos el enigma detrás de la repentina muerte de Alberto Olmedo y exploramos las sombras que acechan tras la codicia de la fama. Bienvenidos, esto es Finales Trágicos. En el capítulo de hoy, Alberto Olmedo. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal para más historias como esta. Alberto Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. A lo largo de su extensa carrera protagonizó numerosos éxitos en televisión, teatro y cine, convirtiéndose en uno de los capocómicos más importantes de Argentina. Fue criado por su mamá, Matilde Olmedo, de la que lleva el apellido porque su papá, José Matuone, los abandonó. Como la mujer debía salir a trabajar, Alberto pasaba mucho tiempo en la casa de su tía o de vecinos. Vivió una infancia muy pobre. Creció en un conventillo, compartía una pieza con su mamá y dos hermanos más chicos. Trabajó desde los 6 años. Fue ayudante de verdulero y carnicero, repartidor de panadería, vendedor callejero, y hasta hizo acrobacias. A los 14 años, conoció el teatro, al trabajar de aplaudidor en el Teatro La Comedia, y quedó fascinado con el mundo del espectáculo. Un año después, comenzó a participar en diferentes clubes y a los 18 años se incorporó a la troupe juvenil asturiana y formó, en esta, el dúo Toño Olmedo junto a Antonio Ruiz Viñas, con quien comenzó sus primeros trabajos profesionales dirigidos por Juanito Belmonte. Con 21 años, en 1954, decidió viajar a Buenos Aires para probar suerte. Olmedo comienza, en 1955, como operador en Canal 7, en la ciudad de Buenos Aires, a través de referencias de su amigo Pancho Guerrero. En la cena de fin de año en la que se reúnen las autoridades y el personal del canal, Olmedo realizó una formidable improvisación y Julio Bringer Ayala, interventor de la emisora, le ofrece trabajar como actor. Resulta que una comida que daban los directivos del canal, en esa época, en finalizar el 55, me puse a hablar no sé qué pavada en una mesa para todos los amigos, los cameramen, los switchers. Y el director general en esa época, Bringer Ayala, que se divirtió mucho y me dijo, bueno, ¿por qué no va a trabajar en televisión con nosotros? Y digo, bueno, sí, ahí empecé. Una semana después de la cena debuta en la troupe de TV, programa dirigido por Pancho Guerrero, en el que trabajan María Esther Gamas, Noemí Lacerre, Tincho Zavala y Rodolfo Crespi, entre otros. Comienza a hacer monólogos y pequeños sketches en la revista de Jean Cartier, donde surge El Profesor de Locutores. Al mismo tiempo participa en Medianoche en Buenos Aires y en Sonrisas y Melodías. El sueño de Olmedo rápidamente comienza a materializarse y para 1957, el productor Julio Moyer le ofrece protagonizar un ciclo infantil los sábados al mediodía, dándole vida a Yo Bazooka. El 12 de marzo de 1958 se casó con Judith Yaroslavsky, con quien posteriormente se convertirían en padres de Fernando, Marcelo y Mariano. Año tras año, Alberto Olmedo se hacía cada vez más conocido. Para la década del 60 comienza en Canal 9 El Capitán Piluso, su primer gran éxito, junto con Coquito, Humberto Ortiz. El ciclo duró poco más de 3 años en esa emisora. En 1965 el programa se emite durante un año en Canal 7 y a partir de 1967 se presenta 2 años en el Canal 2 de La Plata. La vida amorosa de Alberto Olmedo se convirtió en interés a medida que su fama escalaba. Ya separado de la madre de sus hijos, el capocómico conoció a Tita Ruz, con quien se casó en septiembre de 1967 y juntos tuvieron a Javier y Sabrina. Alberto Olmedo se convirtió en un clásico para los adultos, con un humor basado en la improvisación, haciendo evidentes los errores. Creó personajes memorables como el Capitán Piluso, el Mano Santa, el Dictador de Costa Pobre, Chiquito Reyes y Rucucú, entre otros, que aún perduran en el imaginario colectivo. Junto a Jorge Porcel se convirtieron en la dupla humorista más querida y respetada de Argentina, sacando carcajadas a los miles de fanáticos que los sintonizaban sin perderse ninguno de sus capítulos o películas. Pero no todo era risa. En una época complicada para la sociedad argentina, época de la dictadura, en el primer programa de El Chupete, con Coquito Ortiz y Oscar Viale como guionistas, se anuncia la falsa noticia de la
desaparición física, de Olmedo, generando un gran revuelo por la referencia a los asesinatos que estaban cometiendo los militares en el poder. Una semana después, como consecuencia de esta broma, ideada por Viale, levantaban el ciclo y echaban a Coquito Ortiz y Óscar Viale del canal. A raíz de este incidente, Olmedo fue borrado de la televisión por 2 años. Asimismo, el hecho ocasionó algunas renuncias y el despido del locutor Jorge Nicolau, quien leyó la falsa noticia al aire. Tanto en televisión, como en cine y en teatro, trabajó con los más grandes capocómicos y las vedetes más importantes de su época. Jorge Porcel, con quien formó el dúo humorístico más relevante del espectáculo argentino. Tato Bores, Fidel Pintos, Javier Portales, Moria Kazán, Susana Jiménez o Graciela Alfano. También lo dirigieron los exponentes más significativos del humor picaresco, Gerardo Sofovich, Hugo Sofovich, Enrique Carreras, Hugo Moser, entre otros. Alberto Olmedo actuó en 49 películas, incluyendo Los doctores las prefieren desnudas, Maridos en vacaciones, Sálvese quien pueda, Rambito y Rambón, Primera misión, entre otros. El paso de los años, de sus películas, de sus programas y de sus personajes le fueron dando un lugar de privilegio entre el público. Pero esas luces lo encandilaron, entre fines de la década del 70 y, sobre todo, en la década del 80, su relación con las drogas comenzaron a abrumarlo. Para la década del 80 comenzaba la fiebre Olmedo. Como es costumbre en Argentina, en vacaciones de verano se realizan las temporadas teatrales en los sitios más turísticos del país como Villa Carlos Paz y Mar del Plata, donde los actores y actrices de televisión se acercan a sus fanáticos con obras mayormente humorísticas. La plaza favorita de Alberto Olmedo para hacer teatro era Mar del Plata, donde estuvo varios años con diversas propuestas teatrales junto a su gran amigo y colega Jorge Porcel. Durante el verano austral de 1987, la obra El Negro no puede bate el récord histórico de asistencia de público a la sala, con 119.877 espectadores. Los productores de la obra tuvieron que recurrir a un viejo truco al agregar más sillas en los pasillos y al costado de la sala para que entrara más público. Ese año ganó el premio Estrella de Mar. A comienzos de 1988 protagonizó en Mar del Plata la obra Éramos tan pobres, dirigida por Hugo Sofovich, y el 3 de marzo se estrenó su última película, Atracción peculiar. Hasta ese momento Alberto Olmedo parecía estar viviendo sus sueños hechos realidad, pero no todo fue de color de rosas. En 1988, en el pico de su carrera, cuando era exitoso como nunca lo había sido, encontró una muerte absurda, una muerte difícil de entender y más difícil de explicar, pero lo intentaremos. Alberto Olmedo muere el 5 de marzo de 1988. El Negro cayó desde el piso 11 del edificio Maral 39 de Mar del Plata, donde estaba haciendo temporada. Tenía 54 años y estaba en lo más alto de su reconocimiento profesional. La noticia produjo una conmoción en la sociedad. Olmedo era una de las 3 personas más populares del país. Las otras 2 eran Maradona y Susana. Esa mañana gris de Mar del Plata, faltaba poco para las 8 de la mañana, el cielo seguía cerrado, cargado de nubes que parecían de metal. Algunos madrugadores corrían mirando el agua, a los pocos que pasaban por la playa Varese a esa hora, no se les ocurrió mirar hacia arriba, más que para calcular cuándo se iba a desatar la tormenta. De haberlo hecho se hubieran encontrado con una imagen aterrorizante. Un hombre de mediana edad, en cuero, colgando de uno de los balcones del piso 11 del edificio imponente que enfrentaba al mar, el Maral 39. Intentaba subir una de sus piernas, engancharla en la baranda antes de que sus manos no resistieran más. Una mujer, del lado de adentro del balcón, trataba de ayudarlo, con su torso que sobrepasaba los límites de su propia seguridad, hacía una fuerza inútil por traerlo de vuelta, la física estaba en su contra. La mujer tironeaba y gritaba. Hasta que el hombre no aguantó más y se soltó. Cayó con los ojos abiertos, fijos en ella, en silencio, con los brazos abiertos y extendidos. Los medios de comunicación del momento se convirtieron en testigos y protagonistas de la tragedia. Las imágenes del cuerpo de Olmedo sobre el pavimento salieron en todas las revistas y se repitieron con fruición en la televisión. Revista Gente consiguió fotos exclusivas compradas a un fotógrafo amateur que pasaba por el lugar en el momento del hecho. Al día siguiente, muchos de los matutinos de alcance nacional hablaron de suicidio. Crónica, página 12, La Nación. Clarín optó por un Se mató Olmedo, que podía ser leído con mayor ambigüedad. Sus amigos más cercanos y la gran mayoría de los integrantes de su troupe artística, en esos primeros momentos,
estaban convencidos de que Olmedo se había quitado la vida. La bruma del suicidio se fue disipando con la declaración de Nancy Herrera, su expareja, los vecinos y el joven fotógrafo que pasaba casualmente por el lugar de la tragedia. Los jóvenes a los que los gritos de auxilio de Olmedo y de desesperación de Nancy despertaron. Pensaron, por un momento, en el atontamiento del despertar brusco, mientras la realidad se confundía con el sueño, que se trataba de una pelea entre padre e hija. «Agárrame la pierna». «No me sueltes», gritaba Olmedo. «No puedo, papi». «No puedo», respondía desesperada Nancy. Esas palabras sobresaltaron a Mariela, una adolescente que dormía en el 12A del mismo edificio. Cuando ya no pudo más, cuando la fuerza lo abandonó, una mano se deslizó de la baranda y la otra soltó a Nancy. El cuerpo cayó vertical 11 pisos, casi 40 metros. Rebotó contra un cantero, pegado a la vereda y terminó en el pavimento. Boca arriba y los brazos desplegados. El llan se rompió en la entrepierna con el impacto, se veía el slip rojo, para la buena suerte, había sangre en las piernas que parecían descoyuntadas, con sus botas marrones favoritas. Una imagen que se fijó en una generación, entre el pavor, la impresión y el desgarramiento de perder a un ser querido. Un joven médico interrumpió su trote matutino y trató de reanimarlo. Otros más se acercaron. Lo reconocieron enseguida. Los curiosos se empezaron a juntar. Un vecino de 17 años cruzó al otro balcón del departamento que alquilaba el cómico para ayudar a Nancy, que gritaba desconsoladamente. En el living había 2 copas de champaña. Una de ellas estaba rota. Nadie pudo determinar si el malón de vecinos que impidió que Nancy se tirara, la rompió al entrar o se le había caído antes a la pareja. Había también 4 botellas de champaña vacías y una abierta. La cama de 2 plazas seguía hecha, nadie la había utilizado en toda la noche. Un joven de 21 años, Oscar Etchet, que soñaba con ser fotógrafo, esa mañana partía de camping. El amigo con el que se iba de excursión fue el que lo sacó del trance ante la tragedia. «Sácale, sácale», le dijo mientras señalaba la Pentax MF que colgaba de su cuello. Etchet gatilló varias veces. Olmedo solo, los médicos trabajando sobre el cuerpo y en un momento alguien más apareció en su visor. Nancy había pedido bajar. Al llegar a la vereda se abalanzó sobre Olmedo. Todavía respiraba, estertores débiles. Poco después los médicos constataron la muerte. Etchet sacó una foto más. Esa, la de Nancy abrazando a Olmedo, fue la tapa de Gente, que compró las imágenes tras arduas negociaciones por $17,000. Las imágenes de su cuerpo en el piso fueron emitidas por la televisión durante muchísimas horas. En las fotos de Olmedo antes de ser trasladado a la morgue hay un elemento más. La bolsita rosa. Está debajo de una de sus manos, como si hubiera caído aferrado a ella. Hay una imagen en que un policía la levanta y la observa. Se supone que la recolectó como prueba. Aunque poco se supo de ella y de su contenido. Antes de que se cumpliera un mes de la tragedia, Nancy contó que Olmedo estaba eufórico esa noche y feliz y que ella intentó salvarlo, pero no pudo. No sé cómo. Vos contaste que tomaron mucho esa noche. Tomamos 3 botellas. De champán. O sea, era una reconciliación. Sí, bueno, pero es mucho. Pero es... Nada, tal vez habremos hablado algo, pero no como para que se desencadene en un suicidio. Que no fue suicidio, fue por pelotudo, y disculpen el vocabulario. Yo en un momento agarro acá en la mesa ratona mi copa para tomar. Cuando estoy por tomar, lo veo que estaba haciendo caballito en la baranda. Entonces, yo lo vi eso y parecía que iba en cámara lenta. Y era rápido que iba. Tiré una copa de champán que después el fiscal me preguntó si sabía por qué. Digo, puede ser por ese... Me apuré. La corrida se cayó la copa. Claro. Me subí arriba de unas macetas. ¿Y él pierde el equilibrio? ¿Por qué? De hacer caballito. Y se ve que sí, porque estaba, ¿sabés qué? Estaba lo que me decía el juez y el fiscal. La baranda estaba... mojada porque lloviznaba, había mucho viento, que viene lo de la cosa de la bolsita rosada y chichequero. No había ninguna bolsita. No había ninguna bolsita. Ahí me decía, mamá, agárrame la pierna, mamá, agárrame la pierna. Imposible. Su adicción se supo con masividad casi al mismo momento de su trágica muerte. Las pruebas toxicológicas determinaron que había cocaína en el cuerpo del actor, que esa noche había consumido. Él murió en el acto. Todo ese rumor que hubo de que se lo escuchaba respirar no fueron ciertos. Lo que se oyó fueron los ruidos de la circulación de su sangre, de sus órganos.
Miles de personas asistieron al velorio en Mar del Plata, así como durante su sepultura en el cementerio de Chacarita. Su madre, Matilde de Olmedo, al momento de la muerte de su hijo se encontraba visitando a su hija en la provincia de La Rioja. El 6 de marzo de 1988, luego de enterarse de la noticia del deceso de Alberto, sufrió un ataque cardíaco en el Aeroparque Metropolitano, a los 79 años de edad. Inmediatamente, fue trasladada a la guardia del Hospital Municipal Fernández, donde finalmente murió. El deceso prematuro de Alberto Olmedo provocó una profunda tristeza entre sus seguidores. Luego de su muerte, comenzó a ser considerado un humorista de culto, y se celebraron homenajes en su Rosario natal y en el resto del país. En Rosario, donde nació y pasó sus primeros años de vida, es homenajeado con una escultura de bronce. La misma hace referencia al famoso sketch que protagonizaba junto a Javier Portales, Álvarez y Borges, y es visitada por gran cantidad de turistas que no pueden evitar fotografiarse frente a la escultura del actor. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Así concluye la crónica de Alberto Olmedo, un hombre cuya vida fue tan brillante como fugaz. Su muerte dejó un vacío en el mundo del entretenimiento argentino, pero también dejó un legado perdurable que sigue vivo en el corazón de aquellos que lo amaron y lo admiraron. La verdad detrás de su muerte puede estar envuelta en sombras, pero su espíritu sigue brillando como una estrella en el firmamento del humor argentino. Esto fue Finales Trágicos, muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó este video no olvides de suscribirte y compartirlo.